El siguiente es un programa pagado. Esta estación no endosa ni asume responsabilidad alguna por los comentarios emitidos. En esta vida nos alimentamos de muchas cosas. Pero ¿qué pasa con el alma y el espíritu? ¿Realmente nos estamos nutriendo como es? Ahora, el Pastor Milton nos trae La Buena Vida, porque sabemos que te lo mereces. Esto es La Buena Vida. Bienvenidos. Take this man to prison, the man heard Herod say. ¿Qué tal? Buenos días, aquí su amigo y hermano en Cristo, Norris Custodio. El Pastor Milton manda sus saludos. Hoy estaré nuevamente con ustedes, gozando de este hermoso privilegio de hablarles a aquellos que acostumbran a escuchar el programa La Buena Vida. Estamos agradecidos con todos aquellos que toman un tiempo, hacen una pausa, ya sea en su carro, en su trabajo, en su casa, para escuchar lo que creemos es el alimento del alma, la palabra de Dios. Estoy agradecido con Dios de darme esta linda oportunidad de hablarles lo que para mí es muy especial. Hemos creído en Jesús como nuestro Salvador y consideramos una gran responsabilidad compartir con otros el gozo, la paz que Él nos da. Y es por eso que he escogido un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra en San Juan capítulo 5. Es la historia de un paralítico que por más de casi 40 años, yo diría casi una vida, casi la mitad de una vida, estaba paralizado. Y yo quiero que juntos aprendamos las lecciones de esta historia, porque para algo fue escrito, por algo Cristo hizo ese milagro. Y ponga atención, busque su Biblia si puede, subraye, y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que enriquezca este programa, anímese, llámenos al teléfono 303-337-1150. Nuevamente, mi nombre es Norris Custodio y estaré también compartiendo la palabra este sábado en nuestra iglesia, a la cual está usted invitado cordialmente. La dirección es en la 7090 West 64 Avenida en Arvada, Colorado. Si usted desea más información, inclusive contactarme personalmente, llámeme al 720-432. Acuérdese a partir del 4 hacia abajo, 432. Y luego solamente se repite 3404. 3404, porque los primeros tres números es fácil recordarlo. En orden hacia abajo, desde el 432 y luego 3404. Será un placer para mí escucharle, orar con usted, visitarle inclusive en su hogar. Nos encanta orar con las familias. De paso, hace unos un par de días una familia me llamó y yo quiero mandar un saludo a Héctor y Laura. No sé si están escuchando, pero espero verlos este sábado. Me prometieron estar allí. Juntos comeremos en una mesa especial para las visitas y espero que les impacte positivamente nuestra iglesia, nuestro mensaje, sobre todo la palabra de Dios. Así que les esperamos a aquellos que quieran estar. A partir de las 11:15 comenzamos con un servicio de alabanza y después compartimos la palabra y después comemos juntos por la tarde de 5 a casi las 7:30, a veces hasta las 8 debido a lo emocionante que se pone. Abrimos la Biblia, tenemos unas 2-3 horas de estudio bíblico, en el sentido de que abrimos la Biblia, estamos estudiando el libro de Génesis y comentamos versículo por versículo las lecciones que hay. Las personas comentan, preguntan y no pasamos hasta que saquemos la lección. Estamos estudiando la vida de Jacob, ya pasamos por todos los primeros capítulos de la historia del diluvio, de Sodoma, de Abraham, Isaac. Ahora vamos con Jacob y las lecciones profundas del carácter que Dios lo formó a través de las pruebas, las dificultades. Y yo le animo a que se dé un tiempo a recibir la palabra en este sábado. Cada sábado tenemos una linda programación para los niños, para todo aquel que nos quiera visitar. Muy bien. Nuevamente un saludo del Pastor Milton. Me encargó que a todos aquellos que nos escuchan reciban un saludo especial y sobre todo el deseo de que estén felices, de que estén completos en Cristo. No hay mayor bendición en la vida que estar en Jesús, que estar en Cristo. La palabra
en Cristo es repetida muchas veces, especialmente por el apóstol Pablo, y creo que es el único. Estar en Cristo es estar en plena riqueza, aunque las circunstancias, los sentimientos, las emociones nos digan a veces otra cosa. Esa seguridad de que estamos llenos, nadando en riquezas absolutas e infinitas al estar en Cristo, nos da gozo y paz. Y Jesús tuvo una experiencia, o tuvo un incidente en la cual sanó a una persona totalmente desvalida. Y yo quiero invitarles a abrir sus Biblias. ¿Saben? Voy a hacer una oración antes de leer este pasaje corto, ¿ok? Yo quiero invitarles, así donde ustedes están, escuchen. Padre amante, gracias por darnos esta libertad, este privilegio de abrir tu palabra y de estudiarla, Señor, con libertad, con paz, con tranquilidad. Hubo tiempos en que era un gran crimen, algo que se pagaba con un gran precio el tener este libro en sus manos, y ahora lo tenemos a expensas de sangre vertida por aquellos que lucharon por la libertad de conciencia y la libertad de culto. Gracias te damos, y que este estudio sea de bendición para aquellos que nos escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 de Juan se narra esta historia. Dice, lo voy a leer y después comentaremos algunas lecciones que se apliquen a nuestra vida. Dice la historia: después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba así, le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. En el acto ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. Esta historia me impacta porque Jesús muestra que una compasión muy grande al atender las necesidades del peor de todos los casos, creo, en todo este público de enfermos. Lo primero que noto es que había en toda esa gran multitud muchos enfermos. Para mí que toda esta multitud representa la humanidad sin Dios, la humanidad caída, desprovista, destituida de la gloria de Dios. Hemos pecado y hemos vivido ya por casi 6,000 años en un mundo lleno de dolor, lleno de miseria. Y aquí, aunque la palabra Betesda, o como se le traduce el tanque de misericordia, en verdad que yo no sé por qué le llaman a ese lugar, por qué se le traduce el tanque o el estanque de misericordia, porque lo que había allí era todo menos misericordia. Yo imagino que cuando supuestamente pasaba ese incidente donde el agua se revolvía, allí había una competencia por ser el primero, porque solo se sanaba el primero. Era una creencia, no es algo que realmente ocurría, es mi convicción que era una superstición, una creencia, porque no es el método divino para salvar, para sanar a las personas. Dios nos sana de tal manera que la carne o la naturaleza humana se adjudique la gloria, porque allí, ¿quién sería el primero en llegar al estanque? Pues el más fuerte, el que pisoteaba a los demás, el que competía y quizás en el proceso arrastraba a otros a un lado. Ahora, ¿qué oportunidad tenían los ciegos?
Imagínese uno que está ciego y de repente se oye el murmullo del agua y el hombre ciego dice, ¿dónde? Por favor, abran paso. ¿Cuándo lo van a dejar? Imagínate el otro que está lisiado, oye el murmullo del agua que se revuelve y estando cojo, estando lisiado, quiere correr y sin embargo él está incapacitado como para ir y ser el primero. ¿Cuándo habría esperanza? Imagínense los paralíticos como el que Jesús ve allí. ¿Qué paralítico se atrevería a correr en un maratón? ¿Qué paralítico se atrevería a competir en una escena donde el primero que llegue le darán un premio? Por supuesto que todo esto es una caricatura de lo que es realmente la situación humana. Esta parálisis, esta ceguera, esta incapacidad de ir a donde hay sanidad es una ilustración de la situación humana. Y por eso Juan registró este incidente, este milagro, para hablarnos de lo que Dios hace en contraste con las supersticiones y tradiciones y métodos humanos para sanarnos, para salir adelante, estimados oyentes. Por eso aquí había de todo menos misericordia. Es una escena en la cual ilustra el espíritu de competencia, el espíritu de odio, de coraje, del yo que hay en la humanidad y que inclusive representa hasta la forma como a veces buscamos a Dios. Por eso hay guerras, por eso hay odios y divisiones entre las mismas iglesias y mismas religiones, porque cada quien cree tener el camino correcto y odian a aquellos que no creen como Él. Y Jesús desciende o Jesús asiste a este lugar y evidentemente nadie lo ve. Sus discípulos parecen no acompañarlo porque no se registra a Pedro y a Juan o a sus discípulos aquí caminando con él. Él solo, movido por compasión, por misericordia, comienza a pasearse en esta multitud tan tétrica, tan triste. ¡Qué cuadro! Hace unos días tuve que ir al hospital a orar con una familia cuyo hijo hizo una decisión triste de quitarse la vida. Y allí está el hombre, el joven, batallando y seguimos orando por él. Y desde este lugar saludo a esa familia. Le digo que estamos siempre en constante petición que Dios haga su soberana y sabia voluntad en esta situación. Y qué triste es llegar a un hospital y pasar por los cuartos, aunque sea así viendo, hasta que encuentra uno el que busca, por escenas tristes, por lágrimas y lloros, quejidos. Qué triste es entrar a los hospitales, pero hay que hacerlo por la necesidad y de orar, de ungir a una persona. Pues Jesús me parece que son lugares preferidos para Él, porque allí encuentra hombres y mujeres necesitados. Y aquí está Jesús para hacer un milagro que yo quiero que haga en mí y en ti esta mañana. Así que no te vayas del radio y escucha este programa La Buena Vida, que habrá una lección para ti. Desde la ciudad de la Milla Alta, KNRB 1150 AM. Somos una gran familia. Si usted tiene conocimientos de radio, creación de páginas de internet o video o técnicas de ventas y mercadotecnia, pero desearía mejorar sus habilidades profesionales, solo el Instituto Hispano de Medios de Comunicación le ofrece un curso ejecutivo integral de capacitación en comunicaciones. Entendiendo sus ocupaciones personales y laborales, este curso está planteado para tomarse solo los sábados. Durante 5 horas, usted contará con ejercicios y aprendizajes prácticos que le permitirán maximizar sus conocimientos. Más experiencia significa más oportunidades de entrenamiento y capacitación tal y como usted lo necesita. Curso Ejecutivo de Comunicaciones. Llame por informes al 303-696-5997. Inscripciones y cupos limitados. Porque somos los únicos en Colorado que enseñamos en español y que contamos con el endorso y aval del Departamento de Educación de Colorado. Llame al 303-696-5997.
Escucha su programa San tiene la solución. San tiene la solución. Lunes a las 3 y jueves a la 1 de la tarde con San y afiliados. Afiliados profesionales que le ayudarán a solucionar su problema de vivienda y financiera. Temas interesantes, educativos y solución para refinanciar. Modificación, venta corta, bancarrota, problemas con inquilinos e impuestos. Escuche, tome pluma y papel y anote los consejos de San, ayudándole siempre a resolver sus problemas. San tiene la solución. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa La Buena Vida, y aquí su amigo servidor Norris Custodio. Estamos hablando de Juan capítulo 5. Y repito, nuevamente me gustaría escucharle, si no, que nos escuche nuevamente en vivo en nuestro lugar de reunión cada sábado en la 7090 West 64 Avenida en Arvada, ¿ok? Allí tendremos desde las 11:15 un programa especial cada sábado. Muy bien, estaba leyendo esta historia de un hombre que casi toda su vida, no sé qué edad tenía, pero de su vida 38 años. Imagínense 38 años llegando, pues siendo llevado, porque era paralítico. Alguien lo llevaba todos los días, quizás para quitarse esa carga, no tenerlo en casa, porque pues se cansan quizás de ver a alguien paralizado y tener que atenderlo, bañarlo, darle de comer. El caso es que lo llevaban todos los días a ese lugar para que allí, cuando sucediera este incidente en el cual supuestamente venía un ángel y revolvía el agua, a él le decían: cuando oigas ese ruido, por favor levántate, corre para que te sanes de tu parálisis. Qué ironía, ¿no? Por supuesto que tal cosa era imposible. Y entonces allí se encontraba este hombre, y la Biblia dice que en esos pórticos, en ese lugar, yacía multitud de enfermos. Con esa palabra enfermos ya se nos dice qué tipo de personas habían allí. Un olor fétido, un ambiente triste, una atmósfera de muerte, de debilidad, de lloro, quizás quejidos por allá, gritos de ayuda por acá. Era un cuadro triste para mí, como les dije, que representa la suerte de la humanidad sin Dios y espiritualmente hablando. Entonces Jesús entra porque allí había enfermos, y como para aclarar qué tipo de enfermos, había ciegos, había cojos o lisiados y paralíticos. Tristes situaciones que pueden envolver a un ser humano. Hay enfermedades que nos permiten correr, gozar la vida hasta cierto punto, los paisajes. Pero imagínese estar ciego, imagínese estar lisiado, o otros paralíticos, aunque hoy en día existen sillas de rueda, que hay personas que andan por las calles. Con todo, imagínense en aquellos tiempos estas personas que esperaban el movimiento del agua para que el primero, no eran todos los que descendieran, sino solamente el primero. Imagínense la competencia, el que primero descendiera. No se sabe ni se registra alguna ocasión en que algo así sucediera, pero muchas veces el ser humano se aferra a lo que cree, aunque sea una mentira, una tradición, aunque sea algo que de esperanza, se aferran porque no conocen la verdad de que en Dios y en Cristo se puede encontrar sanidad y paz, y hacen lo imposible por lograr la sanidad de algo que tienen en sus almas, en sus cuerpos. Aquí dice que de los primeros enfermos había ciegos. Representa a los que hoy están ciegos espiritualmente. En un capítulo atrás del capítulo 5, en el capítulo 3 de San Juan, Cristo se encuentra con el público de una persona, por decirlo así. Es Nicodemo, que de noche llega a él, inquietado por sus enseñanzas y con una poderosa convicción en su alma de que ese hombre era un maestro de Dios, que había venido de Dios. Llega de noche porque sabía dónde Jesús se encontraba orando. Quizás sus discípulos le dijeron a Nicodemo. El caso es que lo encontró en una noche, y bajo el silencio de la noche y el viento acariciando sus caras, y quizás la luna iluminando, era un ambiente de mucha soledad e intimidad. Nicodemo se acerca tímidamente a Jesús y le hace una pregunta. Primero le da un tipo de elogio,
y le dice, Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. Y como que no quiere expresar su ignorancia. Y Jesús fue al grano. Y en vez de contestar el saludo y decir, oh, gracias por el elogio, simplemente le dijo la verdad que necesitaba escuchar. Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto, se inicia aquí un diálogo donde Nicodemo pues empieza a preguntar más y a decir algunas cosas incongruentes, como que ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy tan grandote? No voy a meterme en el vientre de mi madre. O sea, fue una respuesta grosera, hasta cierto punto una falta de respeto, porque él sabía lo que Jesús quería decir. La figura del nuevo nacimiento no era nueva para él. Ya se usaba en el Antiguo Testamento como una enseñanza espiritual. El caso es de que Jesús le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no tiene que ver con el nacimiento biológico o físico. Ese nacimiento es el nacimiento de nuestros padres. Ese no es un nacimiento espiritual. En algún momento de tu vida, estimado oyente, tú debes experimentar ese nuevo nacimiento, una experiencia donde Dios te abra los ojos y dejes de ser ciego y puedas ver la realidad espiritual, puedas ver el reino de Dios, puedas ver al Rey de ese reino, a Jesús. El Espíritu Santo, su propósito es convencernos de pecado y por ende de la necesidad de un Salvador. Toda persona que no necesite o que no tenga necesidad del perdón de una nueva vida, de un Salvador, es que sigue ciego. Esa es la peor ceguera. Y Jesús está diciendo aquí, en esta historia que estamos leyendo, que Él puede curar la ceguera del alma. Por cierto, Él lo promete allá en Apocalipsis capítulo 3, le dice a ciertos miembros de cierta iglesia, no voy a hablar de las iglesias, pero sí el consejo que le da a los miembros de la iglesia de Laodicea, que se creían muy sabios y que veían mucho, con todo eran muy ciegos. Le dice Cristo, el mensajero fiel, dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no sabes que eres un cuitado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. De entre todas las ignorancias que existen en la tierra, esta es la peor. Qué triste es no saber que estamos desprovistos de gracia, a menos que Dios muestre su misericordia. Y nosotros tenemos que reconocer. Imagínense que estos hombres allí en este pórtico, ciegos, algunos lisiados, otros paralíticos, ¿qué posibilidad tienen ellos de hacer un equipo de básquetbol? ¿Qué posibilidad tienen ellos de hacer un equipo para ir a analizar las profundas riquezas de la naturaleza, teniendo que analizar las hojas, los detalles, cuando no pueden ver? O sea, ellos están desprovistos de toda posibilidad de desarrollo, porque están literalmente imposibilitados. Y aquí dice que en este pasaje que hay personas que creen que pueden ver, que creen que tienen cuando son pobres, que creen que están vestidos cuando están desnudos, que creen tantas mentiras porque el pecado nos ha engañado. Este fue el engaño que más obstruyó la obra de Cristo. Personas que cegados por su prejuicio, por sus deseos de poder, continuamente estorbaban a Cristo en su obra. Y Cristo dice, ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Porque cuando uno está en una situación de necesidad, uno reconoce que necesita de Cristo. Y aquí estas personas que representan aquí en miembros de iglesia o miembros que se creen que están llenos de bendiciones espirituales, cuando en verdad viven una vida de pecado, es que están ciegos. Y Cristo dice, yo te aconsejo que compres de mí.
Nótese que Cristo tiene la osadía porque Él es Dios, Él es el que puede salvarnos de esta ceguera. Él tiene la luz, Él es la fuente de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dijo nuestro amado Señor. Por eso Él aconseja que de Él, no de sabios maestros de esta tierra, no de filosofías, y la solución no está en la cultura, en los libros o en la educación, por buena que es y ventajosa que es. No hay en este mundo cosa que quiten la ceguera del alma. Al contrario, tal parece que nos enceguece más la sabiduría de este mundo para conocer la sabiduría de Dios. Por eso te aconsejo, dice, que de mí, hablando Jesús de Él, compres oro afinado en fuego, para que seas rico de verdad, vestidos blancos para que cubras la vergüenza de tu desnudez, y compres de mí colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Ese colirio es la unción del Espíritu Santo para que podamos ver la belleza de la santidad y desearla con toda el alma. Y Jesús es esa perla de gran precio, que el que no lo obtenga, pues no tiene la riqueza verdadera. Así que aquí habían ciegos que necesitaban ser abiertos sus ojos, habían precisamente lisiados. Cuando aquí dice que eran personas totalmente ineptas, totalmente débiles, representa también la humanidad que está imposibilitada para volver a Dios. Por nosotros mismos, así como estos hombres paralíticos, lisiados, ciegos, les era imposible llegar al estanque de sanidad, si es que llegaban. Así también nosotros estamos imposibilitados para volver a Dios por nosotros mismos. Ay de aquel, y no sé si alguien me está escuchando, que juega con la misericordia de Dios y que dice, yo después vuelvo a Dios, ahorita quiero gozar la vida. ¿Sabes? Estás hablando en la forma más necia que se pueda hablar, porque ningún ser humano tiene la capacidad de ir a Dios cuando Él quiera. Es un milagro que Dios obra. Es como si los muertos que están en los panteones de repente dijeran, ya estoy aburrido de estar aquí, voy a salir de aquí, visitar a los familiares, quiero ir al mall, voy a ir a jugar fútbol, hace tiempo ya me estoy cansado de estar en esta tumba. ¿Quién hace eso? Los muertos están muertos. Así también los que están muertos espiritualmente y no vienen a Dios, diciendo que después cuando ellos quieran vendrán, están jugando con la gracia de Dios. Cristo vino a este hombre porque Él no podría ir jamás a Él. Por eso es importante, si hoy oyeres su voz, no endurezcamos nuestros corazones, porque esa voz se puede dejar de oír, estimados oyentes. Si hoy la oyeres, es hora de obedecer, es hora de levantarse. La misma voz que le dijo al paralítico, levántate, la estás escuchando ahora. Por eso te digo, no te levantes de ese lugar y sigue escuchando la buena vida. Regresamos en un minuto. Transmitiendo al mundo entero a través de Onda 1150am.com. Esta es la estación del talento independiente. Una estación en constante movimiento y a la vanguardia. Esta es la 1150 AM. Y ahora, el minuto informativo de la 1150 AM. El alcalde de Denver, Michael Hancock, inició oficialmente los trabajos de desarrollo del Brighton Boulevard. El proyecto contempla la revitalización de una extensa área del Brighton Boulevard entre la avenida Park y la autopista Interestatal 70. Las autoridades estiman que esta primera parte del proyecto culminará a mediados del próximo año. Asimismo, indicaron que las obras abrirán cientos de oportunidades laborales. Y el presidente Barack Obama nominará a la actual vicepresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como sucesora de Ben Bernanke en la presidencia del Banco Central. Yellen dictó cátedra en la Universidad de Harvard y en la Escuela de Economía de Londres y ha desempeñado varios importantes puestos administrativos en los Estados Unidos. Sería la primera mujer en dirigir la Reserva Federal, les informó Milton Román. Este fue el minuto informativo de la 1150 AM. Amigo Radio Escucha,
¿Eres alguien que siempre ha querido estar en contacto con un gran número de personas? ¿Has tenido la inquietud de externar tus opiniones y no sabes cómo hacerlo? La respuesta es fácil. Aquí en la 1150 AM tenemos el espacio que tú necesitas. Produciendo tu propio programa de deportes, noticias, música, temas de actualidad. Tú serás el moderador ante el inmenso auditorio de nuestra estación. Comunícate ahora con nosotros al 303-696-5966 o visita www.onda1150am.com y te ayudamos a iniciar tu propio show. Descubre ese talento que tienes escondido y demuéstralo a través de la radio. Comunícate ahora. 303-696-5966. Y si es de deportes, no se nos escapa ninguna, porque los jueves son deportivos en Palabra. Yo soy Carlos Valdés. El análisis y la crítica deportiva se encuentran en su programa preferido, que los jueves, Palabras en el Deporte. Yo soy Ramiro, invitándoles al mejor programa deportivo. Escuche y participe. Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Salazar y los invito para que nos escuchen todos los jueves deportivos de Palabras de 4 a 5 de la tarde con el segmento de los Rockies a cargo de Salvador Hernández, rifas, concursos y mucho más. Solamente aquí, en la estación del talento independiente, la 1150 AM. Aquí estamos nuevamente con nuestro amado público, que estamos compartiendo con ustedes la historia del paralítico de Bethesda, ya en Juan capítulo 5. Mi nombre es Norris Custodio y gracias por escucharnos aquí en su programa La Buena Vida. Y no me cansaré de invitarle constantemente, porque nada se compara con saludar a alguien en vivo y escuchar la palabra en vivo. Este sábado desde las 11:15 en adelante, allá en la 7090 West 64 Avenida, en Arvada, le esperamos para juntos alabar a Dios, escuchar su palabra, alimentarnos con el pan de vida y almorzar juntos, ¿ok? Así que si quiere llamarme a mi teléfono celular 720-432-3404. Mientras leí esta historia, me di cuenta que el público al cual Jesús visitó estaba lleno de enfermos, de lisiados, paralíticos, ciegos, que representa la humanidad en su esfuerzo por sanarse de su enfermedad espiritual. Hay totalmente sistemas humanos, religiones enteras que pretenden sanar el alma sin la necesidad de la sangre de Cristo. Y yo quiero recordarles, estimados oyentes, que hay un solo camino hacia Dios. Cristo lo dijo, a menos que sea un mentiroso y que él diga, no soy uno de tantos, pero él dijo que Él y solo Él es el camino al Padre. El que quiera venir al Padre tiene que hacerlo a través de Él. Por eso es importante hablar de la persona de Jesús y de sus atributos divinos, para poder conectarnos de vuelta con el Padre, con la familia celestial. Pues Él vino a este lugar para darle sanidad a este hombre. Y yo le decía que eran todos totalmente débiles, imposibilitados para regresar, para ser sanos y espiritualmente hablando, para regresar a Dios. Y hablaba de aquellos que razonan, porque para mí es muy común escuchar, especialmente de los jóvenes, la idea de que ellos dirán cuándo volver a Dios. Ahorita, pastor, estoy feliz, estoy gozando la vida, la buena vida, en un sentido mundano, y creen que tendrán ellos la libertad de elegir cuando ellos quieran, pero Cristo enseñó que el hombre solamente regresa cuando en virtud del poder del Espíritu Santo que les revela su necesidad, vuelven al Padre. No sé si han leído la historia del hijo pródigo, que está el título, se lo dan los hombres, realmente no aparece en la Biblia pródigo, porque quizás deberíamos llamar el padre pródigo, porque pródigo significa dar abundantemente. Y sí, ciertamente ese chamaco dio abundantemente, pero sus riquezas que no eran de él, se las dio el padre, las repartía a sus amigos, quizá por eso le llama pródigo, pero realmente el Padre es el que fue pródigo, bondadoso y que le dio una abundancia. Y este muchacho se fue a gozar la vida y se fue a vivir en pecado y a visitar lugares allá en unas ciudades lejos. Pero dice la Biblia que de repente se le acabó el dinero y tuvo que trabajar con cerdos, un trabajo muy asqueroso para los judíos. Y casi queriendo comer de los alimentos por la pobreza que llegó
Hay una frase que Lucas relata y me impacta lo que implica esas palabras. Dice, y volviendo en sí. Esa expresión la usamos cuando alguien se desmaya y recupera el sentido, ¿no? Pues de eso, esa frase se usa para este muchacho, y volviendo en sí. Recuperó el sentido espiritual. El Espíritu Santo lo convenció allá donde estaba tocando fondo y le dijo, ¿qué haces aquí? Tú tienes una familia, tú tienes un padre que te ama, hay riquezas infinitas en casa, tú no perteneces a este lugar asqueroso. Y volviendo en sí, pues ese acto, estimados, es al que me refiero. Nadie puede volver en sí por sí mismo. Es Dios quien obra ese milagro en el cual una persona recupera el sentido real de la vida y se pregunta, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer con mi vida, Señor? Sácame de este lodo, sácame de esta vida, ayúdame a andar en tus mandamientos y prepárame para el cielo, para gozar la vida eterna contigo. Ese llamado, ese despertar religioso, espiritual, como se le llame, viene de Dios, es un milagro de Dios. Así como los muertos no pueden ser resucitados por sí mismos, nadie puede por sí mismo volver a Dios. Por eso hay que orar por los que están muertos espiritualmente. Por eso hay que aprovechar toda oportunidad para escuchar la palabra de Dios, para ir y alimentarnos del pan espiritual, recibir la energía del poder, de la palabra de vida. Hay que exponernos en un grupo pequeño, una reunión religiosa, en una reunión de oración, o a estudiar la Biblia, abrirla. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra, si no se expone a la predicación de la palabra, jamás usted podrá resucitar una vida nueva. Dios le ha dado el libre albedrío para elegir precisamente exponerse a la influencia del Espíritu Santo, y Él le hará resucitar. Por eso este pasaje me ilustra a mí lo imposibilitada que está la humanidad. Inclusive Romanos, capítulo 5, versículo 6, precisamente aclara eso, donde dice 5:6 de Romanos, cuando aún éramos débiles. ¿Oyeron la palabra, estimados oyentes? Débiles, débil. Pero es una debilidad extrema. Cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Débiles. ¿Débiles para qué? Débiles para volver a Dios por nosotros mismos. Tuvo que venir Cristo y morir para entonces, con su vida, con el poder de su resurrección, de su justicia, capacitarnos para caminar de nuevo, porque éramos débiles por nosotros mismos. Pero no una debilidad de esas que quizás inclusive arrastrándose puede venir, una debilidad total. Quizás se lo ilustre con una experiencia que tuve hace tiempo. Fui a Tabasco, de donde soy, y debido a los años que habían pasado, mi estómago se desacostumbró, no sé a qué, a las bacterias del agua de allá. El caso es de que yo feliz tomando y comiendo, y de repente empecé a sentir una debilidad. Eran 2 semanas de vacaciones que tomé, y la primera todo bien, a la playa, a visita a los amigos, tíos y tías. Sin embargo, empecé a sentirme débil, sin ganas, y cuando vine a ver, caminaba pero ya desganado. Cuando vine a ver, tenía que sentarme, le dije, tengo sueño. Cuando vine a ver, ya estaba acostado, no podía levantarme. Un poquito más y estaba totalmente inerte, con una debilidad. Cuando me vine a dar cuenta, pensar me era un esfuerzo. Abrir los ojos me era un esfuerzo grandísimo. Inclusive me hablaban y me preguntaban, ¿cómo te sientes? Y yo decía, allá en mi mente, decía, no me pregunten, no quiero hacer ningún esfuerzo ni de pensar. Aún el hecho de pensar me costaba. Yo decía, ya quiero dormir, pero casi morir. Era una debilidad extrema. Bueno, ¿qué si les dijera que la debilidad total, si pudiéramos medir del 1 al 0, la debilidad, yo diría que el punto total extremo es cuando una persona ya está muerta. No hay persona más débil que alguien que está muerto. No puede.
ni mover un dedo. No hay fuerzas ni una pizca. Bueno, esa debilidad es la que el apóstol tiene en mente aquí, la debilidad de la muerte, porque así estábamos, muertos en delitos y pecados. Nadie puede venir a Dios por sí mismo. Por eso Él vino a esta tierra. Cristo se lo dijo a los apóstoles, a los discípulos, cuando les dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Han leído ese versículo? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Por qué? Porque precisamente esa es la realidad del ser humano. Estamos incapacitados para venir a Él. No tenemos fuerza en nosotros mismos. Hay una debilidad total. Jesús lo dijo en Juan, capítulo 6, 44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. ¿Has ido a Cristo? ¿Has ido a Jesús para recibir de Él el perdón? Ya hubo un milagro en ti. Toda persona que viene a Cristo es porque el Padre lo despertó. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. He aquí Jesús está hablando de un milagro literal, tan grande como el resucitar a un muerto. A veces creemos que la resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más grandes de Jesús, y sí lo fue, pero constantemente Jesús hizo milagros invisibles. La conversión de los hombres, aquella conversión de la mujer samaritana, aquella mujer que hallada en pecado después fue la mujer más fiel, la seguidora de Cristo. Son conversiones poderosísimas, son milagros, porque nadie puede venir a Dios y amarle de corazón si no fuere por esa obra. Este fue el milagro que aquí está representado en esta historia de los paralíticos, de los ciegos, de los lisiados. Nadie podía ser salvo por sí mismo. El hombre respondió cuando Cristo le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Por qué Cristo le preguntó a una persona que obviamente estaba allí para ser sano? ¿Quieres? Saben que hay personas que en toda su vida han vivido una vida de esclavitud, una vida de sumisión quizás errónea al pecado, a hábitos, a filosofías, a tradiciones que les cuesta abandonar. Y por eso llegan a acostumbrarse, que llegan a creer que es normal vivir bajo esa esclavitud y básicamente ser esclavos de su propia mente. Y entonces se llegan tanto a acostumbrar que la vida, a veces las pruebas, Dios les pregunta, oye, ¿tú quieres en verdad salir de esto? ¿Anhelas ser libre? Porque hay personas que curiosamente dicen, sabes, esto es mi bastón y aquí quiero morir. No quiero conocer otra libertad. Esta es mi esclavitud y la amo. No te vayas, que anhelo darte un consejo sobre cómo ser libres en Cristo, porque la verdad nos hará libres. ¿Qué tal, amigos? Soy Juan Rodríguez. Basareando cambia de nombre, pero no de misión. Servir a la comunidad. A partir del martes 3 de septiembre, consumidores en acción, abogados, prestadores de servicios, profesionales en diferentes ramas y, por supuesto, anuncios de compra y venta entre particulares. Pero sobre todo, tú mismo expondrás cómo has resuelto tus problemas del diario vivir. Escúchanos y sé parte de Consumidores en Acción. Martes a sábado, 12 p.m. Participa con nosotros, porque en la multitud de consejeros está la respuesta. La 1150 AM te presenta los días lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde. Reporte al consumidor. Reporte al consumidor. Presentado a ustedes por John Frank Esmeral y Clemente Carballo. Con noticias financieras, reporte de la gasolina, precios del dólar con las monedas en Latinoamérica. Entérese cómo pasar de un estado negativo a un estado positivo de una manera sencilla e inteligente. Reporte al consumidor. Los días lunes y miércoles de 1 a 2 de la tarde. Solamente aquí, en la 1150 AM. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, fiel a su programa La Buena Vida. Estamos comentando la historia del paralítico de Bethesda. Y llegué hasta este momento para dar un anuncio muy especial.
dándole honor al título o al nombre de nuestra iglesia, el Centro Cristiano de la Comunidad, estamos ofreciendo un servicio gratis. Bueno, no es gratis, va a costarle, le va a costar a Walgreens, esa farmacia, quien se ha comprometido a regalarnos 500 vacunas. Ustedes saben que el flu shot, como le llaman, de 15 a $20, dependiendo del lugar, cobran. Pero si usted quiere recibir un flu shot, una vacuna de esas gratis, tiene que llegar a este lugar que he dicho, a la 7090 West 64 Avenida, y allí se le administrará desde las 12:30 en adelante. Además, si usted quiere llegar un poquito antes y escuchar mi sermón, le invitamos, pero no tiene que hacerlo. Desde las 12:30 hasta las 4 habrá una esquinita donde personas adiestradas, capacitadas, le darán gratis ese servicio. Así que si usted anhela recibir el flu shot gratis este sábado, precisamente este sábado, le esperamos en ese lugar. Si quiere más detalles, llámeme al 720-432-3404. Ok, flu shot gratis, cortesía de Walgreens, en el Centro Cristiano de la Comunidad, allí en Arvada, 7090 West 64 Avenida. Muy bien. Este hombre estaba paralizado desde hacía 38 años. No sé cuántas veces se han sentido paralizados, a veces no literalmente, pero alguien nos invita, por ejemplo, a salir a correr o a jugar un partido y el cuerpo quisiera responder, pero sentimos casi una parálisis por falta de práctica, quizás por falta de ese hábito. Y quiero decirles que algo así ocurre en el ser humano cuando reconoce que desea una vida mejor y anhelan experimentar esa vida que la Biblia ofrece, pero no sabiendo qué hacer, anhelan hacerlo por sí mismos y anhelan hacer el bien, portarse bien, pero de repente se cansan porque hay una parálisis espiritual que impide que el ser humano haga el bien en forma natural, como si fuera algo fácil. No, estimados, esa es una lucha, estamos caídos. El mal, el veneno de la serpiente, por decirlo así, corre por nuestras venas y hay rebelión, hay orgullo. El apóstol Pablo habla de esta lucha en su carne, en su ser interno, y reconoce que sin Cristo no podría él jamás obedecer una ley espiritual. Una ley espiritual es imposible ser obedecida por una naturaleza carnal. Por eso él dice en Romanos 7, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice el versículo 18. Y luego dice el apóstol, porque no hago el bien que quiero. Note esta lucha, quiero salir de esta parálisis, quiero portarme bien, quiero hacer el bien. Sin embargo, quizás por un momento, un día lo pueda, pero de repente se va, se desaparece o simplemente inconscientemente se olvida y comienza el mal a dominar. Por eso dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él lanza un grito que es muy conocido y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos creen que Pablo con esta frase compara la suerte de algunos que eran castigados por Roma, que a fin de castigarlo por haber asesinado o haber cometido un delito, le amarraban el cadáver de la víctima a él, de tal manera que no se podía librar de él, y la pudrición de ese cadáver lo infectaba hasta que moría con ese cuerpo. Es una triste ilustración, realidad,
que si pasaba no había cosa más cruel que eso. Pero Pablo dice que él lleva un cadáver pegado. La ley del pecado que está en mí no me deja. Por eso él lanza este grito de agonía, pero termina con un grito de victoria. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por eso él anhela que esa ley fuera anulada, o, ¿qué diría yo? Quizás en cierto punto nulificada por otra ley. Es como la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad me dice que todo objeto que tiene un peso se cae. Ciertas cosas no se caen, quizás porque el aire más pesado se la lleva, pero ¿qué cosa no tiene peso? Hay una ley que arrastra hacia abajo a todo lo que tiene peso. Si yo me aviento de un tercer piso queriendo volar como los pájaros, les aseguro que terminaré mal. Bueno, ¿cómo es que tremendos aparatos, aviones, que pesan toneladas, fierros que están allí concentrados, armados, son capaces de volar y aparentemente anular esa ley? Bueno, porque descubrieron otra ley, la ley de la aerodinámica, leyes físicas que hacen, no que la ley de la gravedad se termine, sino que actúan en cierta forma que parecen sobreponerse a esa ley y son capaces de hacer algo imposible, por decirlo así, tan solo porque las leyes físicas descubrieron otras leyes. Bueno, dice el apóstol aquí que en Cristo, y más adelante él lo repite ese fue el capítulo 7 que leí, pero en el capítulo 8 de Romanos, él habla en qué consiste ese milagro. Y en el versículo 1 y 2 dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A veces encuentro personas que me dicen que es imposible dejar de pecar, porque es una ley. Yo digo, claro que es imposible, a menos que descubras otra ley. Esa ley no la descubre cualquiera, se le revela. Tiene que someterse a Cristo para experimentar otra ley que anula y que nos hace vivir en victoria sobre otra ley. Usted sabe lo que es una ley. Una ley no respeta, no tiene nada que ver con nuestros sentimientos o emociones. Una ley, pues es una ley externa a usted que gobierna la realidad. Pues la ley del pecado es una realidad. Y las personas que dicen que es imposible, pues no están mintiendo. Solo que están hablando, ignorando una ley que supera esa ley. Por eso es que se convencen y dicen que es imposible. Pero la Biblia habla de la posibilidad de vivir agradando a Dios, de vivir guardando sus mandamientos. No porque nosotros tengamos la fuerza nosotros mismos, sino porque cada día vamos descubriendo una ley espiritual que nos hace andar en el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? ¿Qué hombre hace eso hoy? ¿O quién puede hacer eso? Hay gente que hacen trucos y nos engañan, pero tal cosa es imposible. Bueno, ese milagro se repite en la vida espiritual. Andar en el Espíritu es precisamente el milagro de Dios en sus hijos que nos hace vivir en victoria. Pablo está hablando de esa ley. Estos hombres aquí, este hombre de 38 años, para él, enfermo, 38 años, era imposible levantarse y andar por sí mismo. Por eso la gracia de Dios lo visitó, lo tocó. Y cuando Cristo le pregunta, ¿quieres? Saben que a toda persona a quien Dios va a sanar y a perdonar le pregunta, ¿estás arrepentido de verdad? ¿Quieres el perdón? ¿Anhelas ser libre de Satanás, del vicio? ¿Cuántos están esclavos de un rencor, de hábitos malos, de vicios? Tal vez alguien me escuche que nadie sabe, su familia, su esposa, nadie conoce su hábito de ir por las noches a lugares prohibidos o a la computadora y ver escenas, pornografía infantil o de cualquier naturaleza. Y si Dios le preguntara, ¿quieres dejar eso?
ay, que la pensarían porque se han llegado a esclavizar, que dirían, no sé, tal vez después. ¿Saben que Cristo le preguntó a este hombre, ¿quieres? Quizás se había acostumbrado a esa parálisis, quizás se había ya convencido de que esa será su realidad para siempre. Hay personas así. Pero hoy te pregunto, estimado oyente, ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de ese pecado? ¿Quieres ser libre del vicio? ¿Te esclaviza algo? ¿Alguien? ¿Estás siendo precisamente un títere de las circunstancias y no logras salir adelante? Cristo te pregunta primero si quieres, porque cuando tú levantas tu mano y Señor, no puedo por mí mismo, no puedo salir. No sé si se acuerdan de aquel incidente cuando 2 hombres endemoniados en un panteón vivían hiriéndose en las piedras y la gente tenía miedo de pasar por allí. Sin embargo, Cristo y sus discípulos pasaron. Bueno, los discípulos se quedaron atrás aterrorizados, pero Cristo pasó. Y estas personas, especialmente la Biblia registra de uno que vino corriendo a Jesús. Y yo encuentro en ese acto, el acto más íntimo allá en el fondo de alguien que quería ser sano, que quería ser libre. Pero cuando habló, el demonio tomó control y le dijo, ¿qué quieres, Jesús? Vete de aquí. O sea, como que hay una lucha y Cristo no oyó ese grito. Él sabía que ese grito venía del demonio. Él vio el acto de arrodillarse de aquella persona que en su ceguera, ya en el fondo, gritó, ayúdame Jesús, yo quiero salir de esto, pero no puedo, mire el control que tiene sobre mí este espíritu. Bueno, pues Jesús oyó ese grito y le dijo al demonio, sal de él. Así también Él hará que las tinieblas que rodean, que nos llenan el alma, puedan salir y llenarnos de su luz. Él te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres volar? ¿Quieres dejar de arrastrarte como una lombriz en el lodo y volar como un águila en las alturas del desarrollo físico, mental y espiritual? Pues levántate, dice Cristo, levántate. Saben que el salmista lo expresa así. Yo creo que voy a tener que dedicar otro tema para terminar esta historia, porque hay más lecciones a esto. Pero en el Salmo 40, el salmista habla de este milagro que Dios hizo en él y lo expresa de la siguiente manera. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí.